récord. Listo, vamos a comenzar. Entonces habíamos quedado ya en lo que se refiere a lo que es carga sólida y mecanismo de transporte, ¿no es cierto? Al final, el transporte de sedimentos es la carga total que en un río o un cauce natural transporta o lleva desde la parte alta hacia la parte baja, exactamente, o hacia ciertos sectores que va depositando, dependiendo de los caudales que lleva en su régimen. Entonces habíamos dicho que aquí hay una carga de más caso que la carga de suspensión o de lavado, en este caso es de la proveniente de la cuenca en sí, el material de lecho que es parte ya del material que se encuentra en el cauce mismo natural del río, ¿no es cierto? A su vez este material de lecho al ser levantado por las fuerzas, en este caso, eh, de, digamos, de los esfuerzos cortantes que se producen en el lecho del río, ¿no es cierto? Estos materiales son levantados. Parte de esos materiales son levantados desde el lecho del río o de la base del canal en este caso, se transforman, en este caso son sedimentos muy finos que son transportados en suspensión y la otra parte, en cambio, sigue siendo material de fondo que se transporta a través de diferentes mecanismos como es el mecanismo de saltación o rodadura. ¿Sí? Entonces, todo este material es transportado, más de suspensión, al final forman lo que es la carga total. ¿Sí? Al final lo que es la carga total. En conclusión, si nosotros este gráfico lo transformamos en una ecuación, podemos decir que el transporte total de sedimentos será igual, en este caso Q total, sería el caudal sólido en este caso, ¿sí? Caudal sólido en suspensión más el caudal sólido de fondo y más el caudal, en este caso el caudal líquido que está transportando. ¿Sí? Entonces al final esto sería el total, en este caso de caudal sólido transportado por un río. ¿Sí? Bueno, ahora, aquí vamos a ver, siempre nos interesa saber, pues bueno, cuál es el material o el transporte de sedimentos que más nos interesa estudiar en la hidráulica fluvial. Entonces, de acuerdo a estudios o investigaciones realizadas por diferentes autores, se tiene en este caso presente de que el transporte de suspensión, es decir, material que va por arriba del cauce del río, ¿sí? Es decir, vamos a ver esto, ¿no es cierto? Transporte de suspensión, si yo tengo aquí el cauce, el lecho de un río, ¿sí? Tengo aquí el lecho de un río, este es el nivel del río, entonces el suspensión quiere decir este material que siempre está transportándose en suspensión, ¿sí? En algún rato pues habrá la opción de que este material se suspenda, en este caso se deposite, que sería en ese caso a través de la velocidad de sedimentación que tiene la partícula, ¿no es cierto? Entonces este material que es de suspensión, este es el que representa el 90% del transporte total de un sólido del río, digamos de sólidos del río. ¿Sí? Aquí está, el 90% o más del transporte del sólido de un río. Y dentro de esta carga, el lavado foráneo puede ser la más importante. ¿Qué quiere decir foráneo? Puede decir si es que yo estoy calculando la cantidad de transporte total de sedimentos de aquí, no solamente es que los sedimentos que están en alrededor de este sitio o en el fondo de este sitio son los que forman parte de la carga total, sino aquellos sedimentos que vienen desde dónde, vienen desde partes muy lejanas, es decir, desde la parte alta y que realmente son depositados ya en la parte donde nosotros estamos haciendo la obra hidráulica o en la parte final del cauce del río, en este caso en la desembocadura, ¿no es cierto? Entonces, es lo que está diciendo, ¿no es cierto? La carga foránea es la más importante. Entonces, como ustedes pueden ver, por lo general, yo ya había dicho anteriormente que cuando yo estoy calculando, en este caso, sedimentos para lo que son embalses, ¿no es cierto? Embalses, en este caso, si yo aquí hago un embalse, ¿no es cierto? Aquí hago un embalse, ¿sí? ¿Qué implica de que yo tengo que calcular qué cantidad de sedimentos llega desde dónde? Desde las partes altas y las partes medias y del sitio mismo y se llega pues, hasta el sitio donde voy a construir la obra. Entonces, si yo hago un corte de esta parte de acá, puede ser que la presa sea así de esta manera, ¿sí? Y aquí llegue el nivel máximo de crecida, el nivel del agua, y en este caso los sedimentos van a depositarse aquí. Entonces yo necesito calcular qué cantidad de sedimentos van a depositarse acá.
Entonces, de acuerdo a esta teoría, ¿qué es lo que dice? Que el 90% de materiales que se van a depositar aquí en el embalse son ¿qué? Provenientes de materiales en suspensión. Si todo lo que bien son transportados van a llegar y van a depositarse aquí. En este caso, aquí en esta parte, que sería esto de acá. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que lo que yo necesito mayormente es calcular lo que son el caudal, en este caso los caudales el caudal de, digamos en este caso de sólido de suspensión, ¿cierto? Es lo que nos interesa conocer. Eso nos interesa conocer. Más, ¿sí? Hay una relación que dice que el caudal, en este caso, caudal de suspensión, dice, entre el 60 al 90% del caudal total, en este caso, de un río. Entonces, puede ser en esos rangos, ¿no? Pero por lo general, para situaciones más o menos de estudios, podemos tomar como el 90% del total de los sedimentos que se encuentran en el río, ¿cierto? En el sitio donde estamos haciendo nosotros nuestros estudios. Es lo que podemos nosotros sacar como una conclusión inicial. ¿De acuerdo? Ya. Dice, la carga de lavado está relacionada con las características hidrológicas. Por supuesto. Las características hidrológicas, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir con eso? Mientras el caudal sea mayor, ¿qué pasará? Va a haber mayor arrastre de sedimentos, ¿sí? Mientras el caudal sea bastante alto, es decir, la recurrencia sea bastante alta, el caudal, en este caso el lavado hidráulico que se producirá, el transporte de sedimentos, suspensión será mayor. Cuando los caudales son más bajos o los niveles del río son más bajos, ¿qué implica? Habrá menor transporte de sedimentos. Lo que habrá es más procesos de ¿qué? De sedimentación, porque no va a haber la fuerza suficiente del agua para que pueda ser transportado ese material. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la carga de lavado, en este caso el caudal total de sólidos, está en relación a lo que son la hidrología, que quiere decir a los caudales, en este caso, caudales máximos, a unos caudales medios y a unos caudales mínimos, ¿cierto? Caudales mínimos. Mínimos, ¿ya? A caudal mínimo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No sé si está claro con eso. Sí. Ya. Bueno, les comento un poco, ustedes que yo he sido nombrado director ¿cómo se llama? De investigación de la carrera de ciencias del agua, o ahora que se llama carrera de hidrología. Sí, porque Gabriel acabó de renunciar y tuvimos una reunión en la anterior semana, pues en la cual me nombraron a mí. Sí, entonces voy a tener una reunión hoy a las 2:15 para que me indique todas las cosas que debo hacerme cargo. Les comento nada más, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan viendo. Vamos a trabajar más de cerca con la investigación. Ya. Ahora, el material transportado de suspensión tiene una gran recuperación a desembocadura, exactamente que acabo de decir acá, ¿cierto? O sea, fluvial. Entonces, ¿esto qué implica? Si es que no tenemos esta presa que hemos hecho acá y al final el río, o sea, al final viento el río y al final acá ya deposita en el delta, quiere decir cuando ya está en el océano, entonces, dice en este caso, ¿qué pasa? En la parte baja, lo que se va a depositar, porque ya no tiene pendiente, entonces comienza a depositarse aquí, formar pequeños, en este caso, islotes, los deltas, en este caso, las sinuosidades y lo que es, en este caso, el anatosamiento de los ríos, ¿sí? En caso de que no haya obra hidráulica. En caso de que haya obra hidráulica, entonces, en este caso, se puso que se llama la colmatación de embalses que hablamos aquí, ¿sí? Entonces, la colmatación de embalses implica de que si este es el volumen muerto que yo diseñé, porque es parte del diseño de un embalse, pues siempre va a haber sedimentos, pero si yo no programo, es que no sé cuántas toneladas de sedimento ingresa al embalse, para yo poder hacer el mantenimiento del embalse cada 6 meses o cada año, entonces si al menos si no tengo programa de mantenimiento, ¿qué implica? Que este volumen muerto va a ir subiendo y al final ¿qué va a pasar? Va a colmatar el embalse y va a perder su capacidad de regulación o de almacenamiento de agua este embalse, ¿no es cierto? Nos producen lo que se llama la colmatación o el asolvamiento de los embalses, es lo que está diciendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, miren, lo importante que es saber la cantidad de sedimentos que va a llegar acá, ¿no? Y calcular. Y una de esas partes ya sabemos, pues nosotros sabemos a través de lo que es la erosión, que ustedes, el propósito del trabajo ya está puesto en la plataforma, lo que ustedes ya deben ir haciendo su trabajo, ¿no es cierto?
y van a saber exactamente qué cantidad de sedimentos están llegando a dónde, hacia el río, en este caso, San Pedro. ¿Sí? Ya, listo. Ya. Ahora, Profe, sí, hablando sobre el proyecto final, usted nos dijo que nos iba a dar ya a está. cada uno una estación. No, no, para los tres es una sola estación. Cada trabajo, el trabajo es individual, pero para los tres es una sola estación. Estación San Pedro de Machachi está indicado en el trabajo, lean ustedes, está puesto Ah, ahí, ya, ya. sí, ya les impuse la semana anterior mismo. Es una sola y los tres incluso pueden comparar sus resultados, pero al final el trabajo es uno solo, ¿sí? Entonces, pero el trabajo es individual por si acaso. Ya. Bueno, ahora esto hemos hablado un poco del transporte en suspensión, ¿no es cierto? Que decimos de esto. Sí, es una pregunta también que está hecho de examen, por si acaso, ¿no? Ahora, el transporte de fondo, en cambio, ¿qué dice? Tiene la mayor repercusión sobre cuál? En cuanto a las modificaciones de este caso. A estas, el transporte de fondo ya son estas. ¿Por qué? Porque son esos sedimentos que se depositaron ya en el fondo del cauce y se dan forma que esos montones de tierra, en este caso, que son los deltas, los meandros, en este caso se produce una cantidad de, digamos, de figuras acá que se llama anastosamiento del río, ¿no es cierto? Pues las modificaciones que dice, esas son las modificaciones, ¿sí? Y es por interés en hidráulica fluvial. Claro, se interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque estas zonas ya no van a ser estables. Con una crecida tranquilamente puede modificarse esto. Pero al final, en épocas de aguas bajas, ¿qué pasa? Esto va a haber hasta incluso a formar llanuras y el hombre pues simplemente dice, no, qué bonito que está aquí, vamos a hacer una casa, un puente, o lo que sea, pero al final cuando viene una crecida se va llevando. Entonces hay que saber exactamente en qué sitio del río estamos ubicados para hacer cualquier tipo de construcción. ¿De acuerdo? Entonces eso en caso se refiere a lo que es el transporte de fondo, ¿sí? Ya. El transporte de fondo o material de cauce también que se llama, ¿no es cierto? Transporte de fondo, material de cauce, que sería este material que está aquí, está relacionado con las características del cauce, en este caso el ancho. Por supuesto, este material va a modificar, ¿qué va a modificar? El ancho, también la pendiente, ¿no? Si es que esto se va colmatándose y al final, ¿qué va perdiendo pendiente? Si va perdiendo pendiente y va hacia aguas de arriba, va a producirse que un amontonamiento de lo que es esos alimentos y va a comenzar a producir ese tipo de figuras. Consecuentemente, el agua tratará de que dice por otro lado, a su vez, una crecida lavar y al final va cambiando su ancho. Entonces, en este caso también la pendiente modifica. La granulometría que implica, en este caso, los diámetros de los diferentes sedimentos que puede dar acá. Entonces, a la unión de mayor materiales cohesivos, en este caso, los granulometría van a ser diferentes. El caudal, por supuesto, en este caso, ¿en función de qué? En función de las características hidrológicas que puede darse, en este caso, en la cuenca. Y al final. Entonces, aquí estamos un poco viendo la diferencia entre qué es el transporte de sedimentos de suspensión y el transporte de sedimentos de fondo. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? Bueno, continuamos. Ya. Aquí tenemos, y aquí hasta aquí tenemos las características del material de suspensión y de fondo. Ahora acá, hay un criterio para definir cuándo es un transporte de suspensión y cuándo es un transporte de fondo, ¿sí? A su vez, pues aquí hablamos, si hablamos de acá, por ejemplo, ya vamos a ver aquí, según el criterio de este autor, no existe rodamiento o deslizamientos, generalmente ese es el material de cuál, de fondo. Pero hay una transición entre el de fondo y el de suspensión, lo que se llama el de saltación. La saltación implica que cierto material producirá un proceso de saltación y esto pasará a formar parte de ese material a suspensión y parte de ese material continuará siendo de fondo. Entonces, miren ustedes, también existe un proceso entre lo que es el sedimento de fondo y el sedimento en suspensión. Para esto hay un criterio que se llama el criterio de Rauskirby, que sirve para definir lo que es el transporte de fondo y de suspensión. Transporte de fondo, que son estas partes de acá, y el de suspensión, ¿no es cierto? Pero en función de qué está, está en función de la velocidad de sedimentación que ya sabemos calcular y en este caso la velocidad de corte, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos velocidades, la velocidad de suspensión y la velocidad de corte, ¿sí? La velocidad de suspensión, la velocidad de corte, ¿cuál es? O sea, la velocidad de suspensión, en este caso de la velocidad de suspensión es esta velocidad que dijimos de la partícula que puede sedimentarse y la velocidad de corte, en cambio, es esta velocidad que viene prácticamente cerca del lecho del cauce del río y es una velocidad,
en este caso del flujo, que corta o que va de la partícula que se sedimenta, va otra vez arrastrando hacia dónde, hacia la parte baja. Y esa puede producirse que esta partícula puede llegar a seguir siendo parte de sedimento de suspensión o a su vez, por el fenómeno de la saltación, otra vez puede llegar a caer y ser parte del sedimento de fondo, ¿no es cierto? Entonces aquí calificamos en función de estos dos tipos de velocidades. Y aquí lo que dice, de acuerdo al criterio de este autor, que es Rautkivy, en este caso lo que dice es, cuando la relación entre la velocidad de sedimentación y la velocidad de corte está entre 6 y 2, estamos en proceso de, de rodamiento o deslizamiento. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Sigue siendo un material netamente de fondo, ¿cierto? Netamente de fondo, cuando la relación entre la velocidad de caída, en este caso la partícula, y la velocidad de corte van a estar o están en un rango de entre 2 y 6. Cuando la velocidad de caída del sedimento y la velocidad de corte está entre 0,6 y 2, estamos en un proceso de saltación. ¿Y qué dijimos saltación? Que es un fenómeno en el cual pues, el sedimento es movido a través de la velocidad de corte, ¿no es cierto? Es movido y que ese sedimento pues formar parte de la velocidad, digamos, del sedimento de suspensión y pues esto la saltación puede volver a regresar y a caer nuevamente en fondo, ¿sí? Y cuando la relación de la velocidad de caída a la velocidad de corte está entre 0 y 0,6, entonces ya el sedimento está en suspensión. Entonces, cuando nosotros calculamos las velocidades, hacemos una relación y podemos ver el rango, podemos decir que este sedimento está en suspensión o ese sedimento está en proceso de saltación o el sedimento todavía sigue siendo de fondo, ¿sí? Entonces, esto está ya definido de esa manera a través de estos estudios de estos investigadores que han hecho esa determinación de rangos de velocidades. ¿Sí? Muy bien, entonces esto también tenemos que tener bastante presente. Ahora continuamos, lo que aquí estamos viendo exactamente es que si aquí estamos del lecho del río, pues lo que queremos ver es exactamente cuál sería la fuerza en este caso, que sería en este caso la fuerza, o también en este caso la velocidad de corte, para que esta partícula sea removida y llevada hacia abajo, hacia aguas de abajo. Es lo que quiero saber. Entonces, por eso se llama en este caso lo que es en este caso la fuerza de fricción que existe entre la partícula y el lecho del cauce, ¿sí? Entonces aquí también utilizamos o estudiamos lo que son en este caso la suspensión que ya vimos y hablamos de la velocidad de corte. Para determinar este movimiento que puede pasar aquí exactamente, ya van a acordarse, ya vamos a llegar a unas fórmulas que vimos en hidráulica fluvial cuando diseñamos canales en tierra. También vamos a ver lo que son la relación entre lo que es el peso, ¿sí? Relación física entre peso, agua y movimiento. Tiene mucho que ver este caso para que se produzca cualquiera de esos tres fenómenos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos interesa esto? Conocer en qué condiciones ocurre este fenómeno. Si el proceso es fenómeno de qué? De movimiento de la partícula, ¿no es cierto? Para formar parte de cualquiera de esos procesos. Es el problema denominado inicio del umbral de movimiento de fondo. Este es el término que utilizamos acá. Inicio del umbral de movimiento. Al final es un esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Un esfuerzo cortante aquí que se produce. O sea, en este caso hablamos de un tau aquí. Tau. Entonces, entonces puede ser un tau sub C, un tau cortante. Puede ser aquí, de fondo, o inicio del umbral de movimiento. ¿Cuándo inicia el movimiento de la partícula? Cuando este esfuerzo sería, ¿qué? El de corte, en este caso, perdón, tau sub 0. Tau sub 0 sea mayor al tau sub C, o al tau, en este caso, tau medio acá. Sea mayor a este esfuerzo que de la partícula para permanecer aquí en este sitio. Entonces, cuando este esfuerzo de corte es mayor a este esfuerzo para permanecer en este sitio, que se llama esfuerzo de estabilidad, entonces la partícula comienza a ver el movimiento. Y eso se llama inicio del umbral de movimiento de fondo, el cual permite establecer el comienzo y la finalización del flujo bifásico. El bifásico, al moverse en este caso hacia arriba, o en este caso, puedes moverse en el sentido, ¿no es cierto? Entonces, bifásico quiere decir en dos sentidos, en el eje Y y en el eje X, exactamente, ¿sí? Es lo que está diciendo. Vamos a ver la siguiente fórmula y van a acordarse exactamente de qué estoy hablando. Sí, esto hemos visto con ustedes mismos ya, hidráulica general. Y aquí estamos, exactamente. Esta formulita se acuerdan ustedes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí ya pongo lo que es en este caso el diagrama de Shields, ¿sí? Ya.
el diagrama de Schiller. Ya. Les había dicho un poco el diagrama de Schiller, vamos a ver más abajo cuál es el diagrama de Schiller. Este señor es el que comienza justamente a estudiar lo que es la iniciación del movimiento de una partícula. Por eso se llama el tema que vamos a ver, el capítulo que estamos viendo exactamente se llama eso, ¿no es cierto? Y por eso estoy hablando yo del diagrama de Schiller, en este caso, ¿sí? Y eso vamos a hablar casi toda la materia, ¿ya? Entonces dice aquí, la acción del agua sobre el lecho puede caracterizarse de la siguiente manera. Entonces hablamos de este, por ejemplo, fue la tensión de corte adimensional, que sería esta cosa, ¿sí? Tensión de corte adimensional, al final sería el esfuerzo cortante en el cual la partícula, como quien dice, digamos, el esfuerzo de la partícula a no moverse, ¿sí? Este tau sub cero, ¿qué es? La tensión de corte sobre el fondo. ¿Qué quiere decir esta cosa? Es decir, hablamos aquí, por ejemplo, aquí está la partícula, aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces existe acá una tensión, en este caso, de que tau sub cero, lo que dije anteriormente, ese tau sub cero, ¿qué es? Un esfuerzo de corte sobre el fondo, ¿qué quiere decir? Que este esfuerzo de corte sobre esa partícula tiende aquí a moverle, a moverle. Pero aquí existirá otro esfuerzo cortante, en este caso el tau, en este caso perdón, bueno, vamos a esta cosa así, ¿ya? En este caso, tensión adimensional de corte, que sería que un poco como decir, es una fuerza que se choca con la otra, ¿para qué? Para que no se mueva. Pero cuando este esfuerzo es mayor a entonces la partícula comienza a mover, que en este caso se llama la inicialización del movimiento. Pero para calcular eso, ¿en función de qué está? O sea, en este caso, quiere decir el esfuerzo cortante para que la partícula no se mueva, está en función de qué? El esfuerzo cortante que actúa en la partícula, en este caso, ¿sobre cuál? Sobre el peso específico sumergido. Esta fórmula la utilizamos, ¿se acuerdan ustedes de hidráulica fluvial? Que sería el peso específico del sólido menos el peso específico del agua multiplicado por el diámetro de la partícula. Este diámetro dijimos que era un diámetro medio, ¿no es cierto? En el caso de la partícula anteriormente tuvimos un diámetro medio con el que calculamos todas las velocidades las velocidades de sedimentación. Esta explicación que acabo de darles aquí, el día anteriormente, está aquí dado, ¿sí? Entonces, este es el esfuerzo que trata de demostrar, ¿sí? Resistencia a partículas de movimiento, entonces cosas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden imaginarse, entonces, cómo estas fuerzas actúan aquí, ¿para qué? Para que la partícula sea movida y la partícula, en este caso, también sea movida, pues al final, aquí, ¿te acuerdan ustedes que nosotros poníamos un valor de un factor de seguridad de 1,5 para que un canal no sea, digamos, destruido? Incluso nos dábamos, en este caso, en caso de canales, decíamos que si hablamos de esto, nosotros estaba la relación entre lo que es el ángulo de la pendiente, en este caso, del talud, en este caso, ¿sí? Que era, en este caso aquí estaba M, y aquí tenéis el ángulo, ¿frente a qué? Frente al ángulo, en este caso, ¿de qué? Del material, ¿cierto? En este caso, al phi. Entonces, relación había entre lo que es el phi del material y lo que es, en este caso, a lo que es el ángulo del talud, para mantener una estabilidad. Ahí les pregunto a ustedes cuál ángulo era menor al ángulo para que haya estabilidad, ¿no es cierto? Y eso está en función de esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces ya acá volvemos a ver un poco lo que hemos visto en hidráulica fluvial, digamos sí, por lo que hemos visto en hidráulica general, ¿de acuerdo? Continuamos. Esto ya se les dio ya en hidráulica, pero igual acá vamos a seguir viendo más cosas. Ya. Entonces, acá habías visto esta formulita, si no es cierto, el tau sub cero, vamos a ver aquí a qué es igual el tau sub cero, es decir, esfuerzo de corte. Esfuerzo de corte o la tensión, esfuerzo de corte, yo le llamo esfuerzo de corte, que es lo mismo decir tensión cortante sobre el fondo, ¿no? Entonces, lo que nos interesa un poco es calcular este valor de aquí, esfuerzo de corte, para poder calcular este esfuerzo de tensión adimensional, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí. Que acá es esfuerzo de corte, eso también conocemos en la fórmula de canales en tierra. ¿Sí? Toman su cuaderno, sus apuntes anteriores, van a ver. Está en función de qué? Del peso específico del agua, por el radio hidráulico del canal y por, en este caso, por la pendiente. Exactamente está en función de esto, ¿sí? Entonces aquí vea unos parámetros que nosotros debemos conocer es en este caso, el peso específico, ¿no es cierto? Entonces, donde R, ¿qué dice que es igual a radio, el área sobre el perímetro? Sabemos por la fórmula de velocidad, ¿no es cierto? Sabemos la relación entre lo que es el área, digamos, el radio, que es igual al área sobre el perímetro.
Y decíamos también nosotros en hidráulica general, decíamos que cuando nosotros tenemos ríos relativamente anchos, poco profundos, decíamos que el radio hidráulico era igual a ¿qué? Era igual a IE. En este caso, a IE, o en este caso igual a H, que sería el calado, da lo mismo, no H o IE calado. ¿Sí? En el caso de hidráulica fluvial es lo mismo, ¿no? Entonces, para cauces relativamente muy anchos, ¿no? De B, entonces, ¿qué era? Es B, B es esto. B es esto, ¿no es cierto? B es este. Y en este caso, H va a ser este, H. ¿Sí? Ya. Si ustedes reemplazan las fórmulas, van a tener exactamente bien para demostrar esto, ¿no? Bueno, pero al final es esto. Entonces, aquí dice que B va a ser mayor a 20H, o sea, cuando B es mayor a 20 veces H esto, ¿qué implica? Entonces, el radio hidráulico es igual a H. Y lo que decimos aquí, el radio hidráulico es igual a H. Entonces, esta ecuación, en vez de radio hidráulico, va en este caso H. Entonces, ya tienes más fácil para calcular lo que es este caso, lo que es el esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, va a ser que en este caso, gamma por H y por la pendiente, ¿cierto? Ya. Entonces ya tenemos esta fórmula para calcular lo que es el esfuerzo cortante, lo que es la fórmula en este caso de Shields, anteriormente. Ya. Ahora lo que nos interesa también conocer es, habíamos hablado inicialmente en la lámina anterior, lo que era la relación en este caso entre lo que es la velocidad de corte, ¿sí? La velocidad de corte, ¿sí? Bueno, la velocidad de corte sobre, en este caso, hablábamos en este caso la velocidad de sedimentación, que es de esta, ¿no es cierto? Pongamos así, sedimentación, sobre la velocidad de corte, o sea, asterisco, U asterisco, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos interesa también saber es cuál sería el U asterisco, o sea, la velocidad de corte. Sí, aquí estamos. Entonces, es igual a que la raíz cuadrada de tau sub 0, que ya calculamos aquí, sobre el ρ. ρ, que es este caso, es de la densidad del agua. Entonces, ya podemos calcular también lo que es la velocidad de corte, lo que nosotros habíamos en este caso para la fórmula de cuál, de Raoult, ¿se acuerda? Entonces, había en este caso la relación entre lo que era la velocidad de la partícula, de caída de partículas sobre la velocidad de corte. Entonces, esto calculamos en el primer capítulo que vimos, ya calculamos calcular, y la velocidad de corte calculamos en función de esto, ¿sí? En función de tau y de ρ. Tau calculamos a través de esta fórmula y ρ sabemos por tablas a qué es igual el peso, perdón, la densidad del agua. Densidad del agua, aquí hay que tomar en cuenta de acuerdo a la temperatura en este caso, ¿sí? A la temperatura y con eso calculamos en este caso la velocidad. Ya. Ahora también podemos ser que yo puedo calcular en este caso el esfuerzo de corte, ¿sí? El esfuerzo de corte puedo calcular también en función de otras variables. Es decir, en este caso, si yo reemplazo el valor, en este caso eh, digamos, reemplazo otras fórmulas aquí en esta, puedo calcular lo que es en este caso el esfuerzo de corte en función de cuál, en función de la densidad del agua y la velocidad de corte. O sea, simplemente lo que hago es simplemente despejarnos. O sea, esto elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado acá y se va y al final despejo. Entonces puedo tener diferentes variables dependiendo de los datos que yo tengo para obtener estos valores. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver, ya vamos viendo fórmulas que vamos a utilizar exactamente para lo que es el cálculo de iniciación del movimiento de una partícula. Hasta aquí tal vez alguna pregunta, muchachos. ¿Si estamos entendiendo? ¿Aló? Si estamos todos, creo, ¿no? Sí, bro. Ya. Si tienen alguna, me preguntan nomás. Continuamos. Entonces, lo que hacemos es estas fórmulas vamos un poco más complicando, ¿sí? O sea, estas fórmulas son utilizables y acá lo que nos interesa un poco tener es en función de otros parámetros más. Sí, lo que hacemos es un cruce de variables, nada más, simplemente repasamos fórmulas y lo demás. Entonces, este parámetro dimensional es el parámetro dimensional de Shields, también se llama, tau, en este caso raíz arriba, ¿sí? Entonces ahora sí, la fórmula que vimos acá arriba sería esta formulita de aquí, esta de aquí. A ver, no, esta parece que era. Esta de aquí, tau, Vamos a ver acá, ya con otro tipo de formulaciones y reemplazo, ¿no? Entonces, inicialmente ya sabemos calcular el tau sub 0, que es el está acá, ¿sí? Luego la velocidad de corte y luego otra vez tau sub 0 en función de otras variables.
Ahora vamos a saber, en este caso, el parámetro dimensional o el esfuerzo cortante dimensional. Entonces, aquí es igual en este caso al ρ, en este caso a la densidad del agua por la velocidad de corte al cuadrado, ¿sobre cuál? En este caso, sobre lo que es la diferencia entre el P específico del sólido, en este caso la partícula, menos el P específico del agua, multiplicado por el diámetro. ¿Sí? Y eso volvemos a reemplazar, en este caso tomamos acá la densidad más sobre volumen, y reemplazamos acá. Entonces esto va a quedar lo mismo acá, reemplazamos acá, y va a quedar en este caso ¿se acuerdan ustedes que esto representa la densidad relativa? Entonces densidad relativa, entonces ρ de S menos ρ sobre ρ por gravedad y sobre diámetro. Y al final pues queda, arriba queda la velocidad de corte al cuadrado, la gravedad, esto era la densidad relativa, todo esto, y multiplicado por el diámetro. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular en este caso el esfuerzo cortante adimensional a través de esta fórmula, o a través de esta fórmula, dependiendo de los parámetros que yo tenga. Entonces ya tengo, en este caso, para solucionar la primera fórmula que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Es que en el caso para solucionar esta fórmula de aquí, de cualquier forma. Hemos calculado este, y podemos calcular cualquier cosa de acá. Muy bien. Ahora, nosotros, si es que hablamos cuando hablamos de iniciación de movimiento, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de en este caso, de una velocidad de corte, esfuerzo de corte, velocidad de corte. Y consecuentemente, el Reynolds, si ustedes pueden ver, está en función, ustedes se acuerdan, el Reynolds aquí es igual, el Reynolds normal en canales, es igual a la velocidad por el diámetro o por L sobre la viscosidad cinemática. En cambio, al hablar de corte aquí, en cuanto se refiere al movimiento de los sedimentos, ¿qué implica? Implica que vamos a tener un Reynolds de ¿qué? Un Reynolds de corte, por eso está aquí Reynolds de asterisco, es igual. Aquí la velocidad será la velocidad de corte por el diámetro de la partícula y sobre la viscosidad en este caso, ¿sí? Entonces ya podemos hablar en este caso de un Reynolds de corte. Y al hablar de un Reynolds de corte, ¿qué implica? Entonces, el Reynolds de corte nos va a dar también el tipo de flujo, ¿no es cierto? Si es laminar, si es en transición o si es turbulento, dependiendo los valores de Reynolds, ¿no es cierto? Ya vimos realmente incluso cuál sería el valor de Reynolds. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que si es que el Reynolds, vamos a ver, si es que el Reynolds está en lo que es en flujo laminar, prácticamente casi no habría movimiento de la partícula. En transición habría como que la partícula comienza a moverse y mayor a esto sería turbulento, donde la partícula está ya moviéndose, ¿no es cierto? Entonces habría en este caso tres fases que podríamos nosotros determinar. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que si yo calculo Reynolds y veo que está aquí, o veo que está acá, o veo que está acá, entonces también se llamaría, ¿cómo llamaría yo el Reynolds? Nos llamaría como un factor de ¿qué? De inestabilidad de la partícula, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si está aquí, estamos en un laminar, implica que la partícula sigue aquí, no está movida, ¿no es cierto? Sigue acá. Cuando está por acá, quiere decir que está en un proceso entre moverse, es decir, el proceso de ¿qué? Proceso de saltación, un proceso de rodamiento, aquí. Y cuando está acá, ya está en turbulencia, es decir, está ya la partícula, este proceso de movimiento, ya en suspensión y está acá. Entonces, ¿qué quiere decir Entonces yo, para calcular la estabilidad de una partícula, si una partícula se mueve o no se mueve, yo puedo calcular el número de Reynolds y ya sé que en este caso la partícula está en esta parte o acá. Entonces, al final también hemos de ver que este número de Reynolds ¿qué se llama? Factor de estabilidad de la partícula. O también se llama de inestabilidad. ¿No es cierto? Cualquiera de las cosas, estabilidad o inestabilidad, porque sería inestabilidad cuando ya estamos por acá. Entonces está inestable la partícula. Y por supuesto está relacionado a ¿cuál? A una velocidad de corte que actúa aquí, pues ¿no es cierto? Aquí está el U de corte. ¿Sí? El corte por el diámetro de la partícula acá, porque el diámetro está su peso y todo lo demás, la dimensión, la forma, todas esas cosas, ¿sí? Y la de Reynolds, la velocidad, en este caso, viscosidad cinemática, que nos ayuda a ver, en este caso, el tipo de régimen, en este caso. Y está en función especialmente de lo que es la temperatura. ¿Se acuerdan ustedes? En la velocidad cinemática calculamos en función de la temperatura. ¿De acuerdo?
Entonces, acordarán ustedes, cuando hagamos un ejercicio también se llama el factor de inestabilidad, calculando simplemente lo que es el número de Reynolds. ¿Ya? Ahora, dice acá, el puesto dice, es importante destacar que los flujos en la naturaleza son turbulentos, por supuesto. ¿Qué son? Son acá, estamos aquí, ¿sí? Turbulentos. Y dependiendo del espesor de la subcapa viscosa. Exactamente. ¿Se acuerdan algún dato que les dije? Hemos de ver mucho, vamos a hablar de esto. En una parte ya se habló de la subcapa viscosa. Este es un delta. Es un delta, viscosa. ¿Y está en función de qué? Está en función del diámetro de las partículas. Vea, la subcapa viscosa. ¿Sí? Partículas del lecho. En este caso, el movimiento podrá ser turbulento a pared lisa cuando este caso delta es mayor al diámetro o rugosa cuando el delta es menor al diámetro. Entonces, miren ustedes, el espesor, la subcapa viscosa, acordarse, en subcapa viscosa estamos hablando aquí, es como que se forma en este caso una cantidad de partículas, ¿qué pasa? Que se adhieren entre sí, se forma una capa, subcapa se llama viscosa, y esto ayuda a ver que si la partícula está en movimiento o no está en movimiento, o si está en flujo turbulento o no está turbulento, en función del espesor de la capa viscosa. Entonces, ¿qué es importante calcular aquí? El factor